Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a continuar con Apocalipsis 20 del 7 al 10, donde nos dice, ya no lo voy a leer, ya lo leí anteriormente. Dice que Satanás será liberado al final del milenio. Satanás es soltado y aquí será soltado. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar. O sea que al final del milenio Satanás va a ser soltado y salir para seguir engañando. Así que nos damos cuenta que Satanás no se arrepiente, porque él saldrá a engañar a la tierra. Dice que los 4 ángulos de la tierra es lo que dice. A eso se refiere, que dice a Gog y Magog, muchos en el milenio y que nacieron en el milenio, unos saldrán, otros van a salir vivos de de toda la gran tribulación y la gran tribulación, y esos van a entrar en el milenio y tendrán hijos y se casarán. Recuerden que son 1000 años y muchos aceptarán, pero muchos no, a pesar de la paz, la tranquilidad que va a haber en el milenio, este, y que no habrá muerte. Dice que el de 100 años será como un niño, y habrá muchos que sí van a aceptar a Cristo como su Salvador y serán cambiados en Cristo, pero muchos no. ¿Por qué? Porque aquí el que va a vencer, el que va a convencer del pecado es nuestro Señor Jesucristo. Pero si no lo acepta, miren, en Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que aquí nos está diciendo que Él va a enviar al Espíritu Santo, para que Él es el que va a convencer al mundo del pecado. Y Gog y Magog aquí nos habla de los 4 ángulos de la tierra. Aquí no se refiere a lo que dice en Génesis 10 del 1 al 5, porque aquí en Génesis habla de un hombre nieto de Noé, pero acá en Apocalipsis y en Ezequiel, que es la profecía, se refiere a los 4 ángulos de la tierra, que todos van a comparecer ahí en el, eh, en el Armagedón, o sea, la última guerra que hacen para querer derrotar a Jesucristo. Entonces aquí son los 4 ángulos de la tierra. A eso se refiere en Ezequiel 38. Mire, puede leerlo desde el desde el 37, 38, pero en el 38 nos habla de Gog y Magog, la tierra, el príncipe soberano de Mesec y Tobal, profetizan contra él, y todo es una profecía hasta el 8, pero se puede leer hasta el 39 para que entiendan bien lo que ahorita le estoy diciendo. Gog es el rey de los líderes del norte, y Rusia, presidente o rey de Mesel y Tubal, o sea, en Mosquio o Moscú. Tubal es los liberaníes, Persia, Irán, iraníes, Kush, las naciones africanas, Hud, árabes,
del norte de África, Egipto, Gomer, Rusia, Unión Soviética, Europa Oriental y todo Togorama, sur de Rusia. Este God y Magog no puede ser confundido con lo de Ezequiel 38 y el de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el Salmo 78, del 1 al 8, dice, también está como una profecía. Dice, escucha pueblo mío mi ley. Aquí habla de la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso rey en Israel, la cual mandó a nuestros padres que lo notificasen a sus hijos, para lo que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces aquí realmente nosotros vemos que se está hablando del pueblo de Israel aquí, de cómo por más que les contaron sus hijos, todos se rebelaron. Y entonces vemos, aquí en Apocalipsis 9 que estamos viendo, 29, dice y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Este es Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y aquí por eso vemos que desde el Antiguo Testamento, realmente desde el Génesis, hubo ese fuego para destruir. En Apocalipsis 16 dice que el anticristo, ya desesperado todo, él los juntó ahí, todas las naciones, todo para querer derrotar. Y todo traen, todos, ahora sí que Satanás mismo, o sea, el anticristo, trae a Jerusalén de la altura de toda la tierra para que venga cuando termina la tribulación, y para vencer y derrotar a Jesucristo. Y hace lo mismo antes del reino y después del reino milenial. O sea que aquí antes del reino y después del reino lo hace para derrotar. Y en el Salmo 68 que estábamos leyendo, al final el 67 y 68, aquí también nos habla de 67, dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó, y ahí es donde va a reinar Cristo, en Jerusalén. Como Dios no escogió a todas las tribus, sino a la tribu de Judá para traer al Mesías. Dios tiene un especial amor a la tribu de Judá. Su simiente está porque en Jerusalén establecerá su reino de Jesucristo y será su trono. Y por eso Satanás lo odia tanto y lo quiere borrar del mapa. Por eso ahorita tantas guerras, todos contra
contra Jerusalén. Satanás está todo contra Jerusalén, realmente, porque saben que ahí Cristo va a reinar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque él ama tanto ese pueblo y la tribu de Judá, porque es donde de ahí nació el Mesías, de ahí vino. Entonces, por eso, y realmente vemos todo que desde el Antiguo Testamento habla del fuego consumador, y en ese Jeremías 3:17 dice también la palabra de Dios: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Entonces ahí es donde todos van a comparecer ante Jerusalén. Y también vemos que en Isaías también fue profetizado que Jesús iba a ser rey. Y desde cuando, 600 años antes de que naciera Jesús, en los tiempos de el profeta Isaías, dice en 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, aquí vemos que ese Jesús, dice, un niño nos es dado, nació un niño, pero hijo nos ha dado, porque en ese hijo se iba a manifestar el hijo que nos dio nuestro Padre Celestial. Y así vemos cómo nos lo dio, que sería para reinar sobre todos. Y en Isaías 24:6 también nos habla 23, el último versículo nos dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, esto es Jerusalén, y es Jerusalén delante de sus ancianos, sea glorioso. Aquí realmente es cuando todos se van a avergonzar, todos los que no creyeron en él, cuando Jehová reine, cuando Jesús esté reinando, después de abatir todos los poderes del mal, el reino de Dios vendrá a la tierra, y ahí reinará el Señor. Es lo que nos dice aquí en Apocalipsis 20 que estamos viendo. Entonces, ahí, y vemos que Jesucristo es Dios. Aquí se refiere a Dios, Jesús como Dios, y recibirá el honor y la gloria que le corresponde. Entonces aquí vemos cómo Cristo va a recibir la honra, y eso está también en Juan 14, porque él mismo lo dijo. Porque ahí sus discípulos le preguntaban cuál era el camino, que ellos no sabían, y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ahí él les da que el que ve al Padre, el que ve al Hijo, ve al Padre. Y dice: si me conocieres también a mí, mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque estaban viendo a Jesús. Entonces ahí estaban viendo al Padre también. Y Felipe, todavía no entendiendo, le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y en el 11 vea que le dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, que crean por lo que Él hace. Pero tristemente ni así creen en ese Dios todopoderoso. Y en el Juan 1:1, ahí se manifiesta, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí nos está diciendo que Jesús era eterno, es eterno. Él no empezó a existir cuando nació en esa de María, de una mujer, sino que Él, por eso dice en Isaías, un niño nos es nacido, pero hijo nos es dado. El hijo es eterno, ese no tiene principio ni fin. Él estaba desde el principio. Entonces aquí nos habla en este versículo 1 de Juan, la eternidad de Jesús. En la eternidad era de Dios. Ahora, y está hablando aquí de la palabra. El verbo, en otras Biblias, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, no tenemos por qué dudarlo. Debemos de creer en Jesucristo, que es Dios. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, se refiere a Jesucristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí, ese verbo que en el principio era Dios, en el principio estaba con Dios y Él era Dios, ese se vino a encarnar aquí en ese niño que había nacido. Y aquí dice, en el 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Jesucristo nos vino a dar a conocer al Padre. El hombre, o sea, nosotros tenemos el Espíritu que nos conecta con Dios. Si usted, mi querido amigo, y ya recibió a Cristo en su corazón, realmente usted tiene el Espíritu Santo que lo conecta con Dios, que realmente es Dios mismo que va a estar con nosotros. Por eso Él dice que Él ha prometido no dejarnos. Él ha prometido estar con nosotros siempre. Y en Segunda de Reyes 1, del 10 al 14, ahí nos habla que desde el principio del Antiguo Testamento el fuego descendía. Aquí nos habla de, pues es todo este, el 1, pero no lo voy a leer. Es la muerte de Ocosías. Realmente, él, como él tuvo esa caída y estaba enfermo, estaba en pues, yo diría lastimado, que se cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estuvo enfermo. Pero miren ellos, él conociendo a Dios, conociendo a la ley, conociendo a este varón, en lugar de mandar a consultar a un varón de Dios, que era en ese tiempo Elías, mandó a consultar a Baal-Zebut, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Y entonces realmente el ángel de Jehová habló a Elías y le dijo,
levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vayáis a consultar a Baal-zebú, Dios de Ecrón. Y ahí sigue un suceso de que él va y les habla y les dice, y entonces les dice, ¿por qué? Entonces ellos regresaron y le dijeron a Ocosías que habían encontrado a un varón que les dijo que realmente, pues, que por qué iban a consultar eso, que si no había Dios, un profeta en Israel. Y a él les preguntó que cómo era y todo. Entonces ellos lo describieron, que era un varón, tenía un vestido de cómo estaba vestido de pelo, un manto de piel de oveja o de cabra o de pelo de camello. Fue un distintivo del oficio profético desde Elías en adelante, incluyendo hasta Juan el Bautista. Entonces ya cuando él le dice esto, él lo volvió a enviar un capitán con 50 hombres y dice que él le dijo, si tú eres varón de Dios, que descienda fuego. Y él descendió fuego la primera y consumió a este jefe del ejército y los 50 y volvió a mandar otros 50 también con un capitán y pasó lo mismo. Lo pueden leer, todo esto está aquí para, yo estoy haciéndolo para reducir un poquito de tiempo. Y mandó el primer grupo, el segundo grupo y el tercer grupo. Fue cuando ellos se acercaron y se postraron ante Elías. Y entonces también el ángel de Jehová le dijo, desciende con ellos, porque ellos se postraron, le dijeron, varón de Dios, ¿sí? Y le dijo, he aquí, descendió fuego del cielo y los consumió a los dos primeros. Y entonces el ángel de Jehová dijo que descendiera con él, no tengas miedo. Eso fue con el tercer grupo y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, Dios de Crom, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Ahí vemos que también desde en esos tiempos descendía fuego el, del poder de Dios. Realmente es algo grandioso. Y vemos cómo Dios, todo su palabra se cumple. Entonces aquí nosotros tenemos que tener ese cuidado, que Dios nos guarde y que no dudemos. Tenemos que estar en cómo Dios hace todas las cosas, todo. Y por eso vemos cómo estos enemigos todos ahorita lo estamos viendo en el conflicto del oriente, y eso está también ahí en Salmo 87, 1 y 2, porque dice, su cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob, o sea que ama Jerusalén. Entonces aquí, porque él ama tanto a ese pueblo, ese está cimiento del monte santo, ama Jehová las puertas de Sión, a Jerusalén,
porque ahí se va a poner el trono de su Hijo amado, Jesucristo. Entonces dice, más que todas las moradas de Jacob, y por eso odian tanto a Jerusalén, a Israel, y por eso nosotros como iglesia debemos de estar orando, porque todo se va a cumplir, no tanto para que no se cumplan las profecías, sino que Dios salve la mayor parte que la mayoría de gente se arrepienta, porque si vimos en el 19 que mandaron en la gran tribulación, esto mandó esta plaga, mandó esto, mandó el otro, y mucho, y no se arrepintieron. Y entonces, ¿qué vamos a orar? Para que muchos crean en ese. Y ahí en Lucas 9:51 dice, cuando Jesús reprende a Jacobo y a Juan, pues cuando dijo que ahí ellos, como ellos sabían que con su sola palabra podían descender fuego del cielo y consumir todo lo de Samaria. Entonces nosotros debemos de orar por esos que están perdidos. Por eso dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, ellos no sabían, ellos ya querían ejercer su poder, tenían el espíritu, pero si ahí estaba Jesús, porque él dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces aquí realmente Jesús los reprendió porque ellos querían acabarlos, porque, porque no les dieron paso en Samaria. Entonces realmente Jesús los reprendió. Y también nosotros no podemos decir, es que Israel no. Dice que nosotros vamos a ser bendecidos si bendecimos al pueblo de Israel, porque es el pueblo escogido por Dios. Y nosotros nos unió a ese pueblo también, pero realmente Dios tenemos que orar por su salvación de ese pueblo, que es el escogido de Dios, pero aún así algunos no lo van a aceptar. Y nosotros, ¿por qué? Entonces aquí vemos que el fuego también estaba presente en el milenio, desde el Antiguo Testamento, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Y entonces todo lo vemos que todo se está cumpliendo al pie de la letra. Y ahorita aquí en el 20 que estamos, por eso dice que él descendió fuego del cielo y los consumió en el 9. Y en el 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Mire, aquí es el final de Satanás. Aquí, como yo les he dicho que Satanás no lo creó Dios, sino que él tiene un principio. Lo creó cuando el lucero decidió ser más que Dios, que el orgullo subió y se quiso sentir más que el Altísimo, y de ahí Dios lo arrojó, y de ahí arrojó el mal del tercer cielo, que recuerden que hay 3 cielos, ya se los expliqué. Entonces lo arrojó
Y aunque ahorita puede ir al segundo cielo, donde para engañar, para todo en la tierra, todo, pero va a tener su fin, y ese su fin está profetizado aquí en Apocalipsis 20:10. Amén. Así es que nosotros tenemos que tener esa, ese cuidado, ese que no tener miedo, sino al contrario, serle fiel a nuestro Dios, y así tenemos que tener parte en el arrebatamiento, o si morimos antes de que Cristo venga por su iglesia, que nos le podamos ser los primeros en levantar, escuchar esas trompetas para ir y celebrar las bodas con el Cordero, y acá abajo va a estar la gran tribulación, y después vendremos con Cristo en el reino milenial, cuando Él va a derrotar a Satanás mismo, a todo, y ser arrojado al lago de fuego donde no sale nadie. Que Dios me los bendiga, y nos vemos en el 2011 para la honra y la gloria de Dios. Compartan este mensaje. Aleluya. Amén.